Debo anotar que voy a hablar no del futuro de las comunicaciones, como está dicho en el programa, sino del futuro del periodismo. Sé que un buen número de ustedes no son periodistas, sino que son comunicadores, pero creo que aún en ese caso es una gran oportunidad para examinar, a la luz de esto que nos va a pasar a los periodistas, lo que pasará con las comunicaciones. Esto último requeriría, desde luego, un examen mucho más amplio. Me restrinjo únicamente a lo que sucederá con esta profesión del periodismo bajo el impacto de lo digital. Esto de predecir el futuro, generalmente se lo hemos dejado a las personas que manejan bolas de cristal. No tengo bola de cristal alguna para hablar sobre el futuro del periodismo. En la literatura y en la historia clásica se hablaba de esas sacerdotisas romanas que podían leer el futuro en las entrañas de los animales que eran sacrificados en el ritual. Lo que nosotros haremos no es consultar ninguna bola de cristal ni las entrañas de ningún animal sacrificado, pero sí examinar los hechos del presente. Y son esos hechos los que en la primera parte de esta reflexión vamos a estar mirando. Sin más preámbulos, vamos a los hechos que están sucediendo. Probablemente los conocemos, los hemos visto pero aislados. Se trata de reunirlos y de hacer de ellos un conjunto muy revelador de lo que significan como anticipos de un futuro que se nos viene. De ese conjunto hacen parte los siguientes hechos. Primero, hecho real. Cae la circulación de los periódicos. No sé qué sucederá aquí en Costa Rica, pero sé que está sucediendo en otras partes este hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el periodo entre el año 2000 y el 2009, cayó la circulación de los periódicos en un 25%. En el 2012 cayó el 0,7% y los domingos el 1,4%. Cualquiera que haya estado en la gerencia de un periódico ve en este hecho un episodio catastrófico, digno de ser tenido en cuenta. ¿Qué pasa en España? Entre el 2009 y el 2014, la circulación cayó en un 18%. El País, ustedes saben, es el más conocido de los periódicos españoles, tiene circulación internacional, cayó su circulación el 10,1%. En Alemania, entre el 2005 y el 2012, la circulación cayó 17%. Algo como para que los gerentes y los directores de periódicos se cojan la cabeza entre las manos. Y en Inglaterra cayó entre el 40 y el 50% la circulación de los periódicos. Si este no es un hecho preocupante, no sé qué pueda ser definido como preocupante. Y no son datos completos de lo que está sucediendo en el mundo, pero se trata de países significativos que, como Alemania, que es la economía más grande de Europa, o los Estados Unidos, donde la empresa periodística ha tenido sus más exitosas realizaciones, obligan a pensar
que algo muy serio está pasando en la empresa periodística y en el periodismo mismo. Es una preocupación que aumenta ante el segundo hecho ligado al anterior, la caída de la publicidad. Cuando el consultor español de medios, Juan Varela, escribió: "La publicidad nunca volverá a estar en los medios como antes", tenía sus razones. No se trataba de alarmar. El suyo es solamente el registro frío de hechos como estos. Primero, la caída de la circulación, que es imparable. Según este asesor, se agrega la pérdida de la publicidad impresa a la caída o freno de la publicidad digital, que en su mayoría llega a los diarios. Un caso patético fue el de la conocida revista Newsweek de el Washington Post, vendida después de 4 años de circulación decreciente y de pérdida del 79% de su publicidad. Quien haya tenido en sus manos ejemplares de Newsweek cuando estaba informando de los hechos diarios, no puede entender que una revista de tanta influencia pueda haber perdido ese 79% de su publicidad. Uno se pregunta qué estaban pensando esos publicistas. En esa crisis hubo un momento en que la editora Brown llegó a pedir, admírense, 82 portadas diferentes para un mismo tema, en un desesperado intento de dar con lo que podía atraer a los lectores. Esa angustia de Tina Brown no ha sido única. Según la Asociación de Periódicos de Estados Unidos, los ingresos publicitarios de los diarios europeos cayeron 45% entre el 2001 y el 2012. Algo parecido ha ocurrido en España. La crisis del diario El País le sirvió a la prensa española para comprobar que en los últimos 5 años los ingresos por publicidad de la prensa europea habían caído en un 53% y que en ese periódico habían dejado de entrar 240 millones de euros, o sea, un descenso del 18.3% respecto del mismo periodo del año anterior. Cito de nuevo al experto Varela, quien ante realidades como estas concluye que el gran problema planteado es el de desarrollar nuevos métodos de negocio, crear valor añadido en los contenidos y otros más de los que hablaremos más adelante. Y viene el nuevo hecho de la crisis, quizá el más dramático de todos, que para nosotros periodistas constituye una pesadilla nocturna y diurna, el pensar en un despido. Esa pesadilla que una y otra vez amarga los días o las noches, la vivieron los periodistas alemanes. En 2013, el Berliner Zeitung despidió a 40 de sus 368 empleados. También hubo recortes del personal en Der Spiegel, mientras el sindicato alemán de periodistas clamaba por la ola de despidos absolutamente desproporcionada. Esto en Alemania. Debió ser un momento difícil para El País de Madrid la supresión de 139 de sus 460 puestos de trabajo en 2012 y el recorte
Esto es increíble. Tuvieron que recortarle el 13% de su salario a 320 trabajadores. Se pone uno en los zapatos de esos periodistas el día en que le dicen, hermano, le tenemos que recortar su salario. ¿Cómo así? Porque eso no se entiende. Pues eso sucedió. Prisa, la empresa editora del periódico, a su vez, tuvo que hacer despidos masivos en varias de sus empresas, según registró en España El Economista. Según la Federación de Periodistas Españoles, FAPE, en 2012 había 5.000 periodistas cesantes en España por pérdida de ingresos publicitarios. En Estados Unidos, informó el Instituto Reuters, el empleo en los periódicos bajó 17%. Es una forma eufemística de decir que hubo una racha de despidos y de periodistas en la calle. Ese es el tercer hecho. Vayan sumando esos hechos y agréguenle el cuarto, el cierre de periódicos. El mes de diciembre de 2012 estuvo lleno de malas noticias. Cerró en Alemania el Financial Times Deutschland. Lo habían aplastado pérdidas por 250 millones de euros. Al mismo tiempo, el país vivía el momento más intenso de su crisis. Y Murdoch, bien conocido, tenía que cerrar el Daily, que fue convertido en tableta un año antes, después de perder 30 millones de dólares. Desde el 2008, 200 medios periodísticos han tenido que cerrar sus puertas. Antes se había conocido la bancarrota del Chicago Tribune en Estados Unidos y en Francia la desaparición de la edición impresa del France Soir, junto con La Tribuna, el diario financiero francés, y el Frankfurter Rundschau. Eso es alemán y eso es más que griego para mí, la pronunciación, discúlpenme. Agreguen ustedes la venta del venerable Washington Post, que por lo menos a mí me escalofrió el día que conocí esa noticia, que estaban vendiendo el Washington Post, elevado al nivel de icono después de la historia de la investigación que llevó a la renuncia del presidente. Y algo más, un gigante como el New York Times, que uno creería intocable en una crisis como esta, tuvo que comenzar con una noticia que sacudió a la prensa mundial. Para sobrevivir, tuvo que pedirle un préstamo al señor Slim. ¿Cómo sería la situación? Douglas McCabe, consultor de medios de Ender Research de Londres, no lo duda, comillas, la crisis de los periódicos se está dando en todos los países desarrollados del mundo occidental. Cierro comillas. Desde el 2006, en un artículo que sonó premonitorio, The Economist sacudió a los periodistas al anunciar que los periódicos son una especie en peligro de extinción. Y si alguien lo dudaba, debió sentir que se le movía el piso ante la noticia conocida a comienzos de agosto de 2013. Un empresario de Internet, conocido por sus ventas masivas de libros,
a través de su empresa Amazon, compró el Washington Post por $250 millones. El hecho nos sorprendió a los que habían conocido en 2009 el préstamo de 250 millones, la misma cifra con la que se compró el Post, de Carlos Slim al New York Times, con que el periódico sorteaba una crisis financiera. Y aquí sí es de reflexionar. Si eso le pasa al New York Times, ¿qué nos podrá pasar a nosotros cuando nos golpee esa crisis? En agosto de 2013, este periódico, el New York Times, se vio obligado a vender en muy malas condiciones su periódico Boston Globe por $70 millones. Estos son datos suficientemente significativos de una crisis que está en el origen de los cambios que la prensa mundial tendrá que afrontar en el futuro, no más allá del 2035. En su origen está la tecnología digital que llegó para cambiarlo casi todo. Abro comillas, Internet está transformando casi todos los elementos del negocio del periodismo. Acorta los ciclos informativos, erosiona las largamente confiables fuentes de negocio y permite varias clases de competencias, algunas con leves costos de cobertura de la información y otras sin ningún costo. Los redactores y directivos de The Washington Post que escucharon esto no salían de su estupor, porque quien lo estaba diciendo era el nuevo dueño, un señor que distribuía libros y que en ese momento ya era el amo y señor del periódico con más autoridad en Estados Unidos. Jeff Bezos se llama el señor, que es el dueño del Washington Post. Aún los más reacios a admitirlo tuvieron que rendirse ante la fuerza de los hechos. La estructura empresarial y de negocios de la actividad periodística tendrá que cambiar. La estructura empresarial y de negocios de cualquier medio periodístico. En la imperante cultura digital, el texto impreso no tendrá la misma demanda, un fenómeno que no tiene por qué sorprender, porque eso se ha venido repitiendo en la historia de las comunicaciones. Regresen lo más que puedan en el tiempo y encontrarán a los monjes que están dibujando prácticamente los impresos, iluminando con unas iniciales artísticamente elaboradas el comienzo de unos capítulos. Esos monjes y su producto en un momento dado tuvieron que desaparecer, sobre todo cuando el señor Gutenberg llegó con la primera Biblia impresa en su imprenta. Allí estaba sucediendo el fenómeno. Luego vendría la radio, y la radio pondría grandes interrogantes. ¿Se justifican los periódicos? Se justifican sobre todo con un medio que en un instante está en todas partes y todos lo están escuchando. La instantaneidad fue una palabra que entró como si fuera algo mágico en el mundo de las publicaciones y sobre todo en el de la prensa. Antes de llegar al salón estaba viendo internet y estaba sintiendo la felicidad que deben estar sintiendo todos mis compatriotas en Colombia. En ese momento estaban reunidos Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC. Un hecho increíble, inimaginable.
Y luego, desde este momento, la paz es un hecho irreversible. Me llega en el mismo momento en que está sucediendo, porque no solo suprime el tiempo, Internet suprime también el espacio. Recuerden sus estudios de filosofía cuando llegaban a la página de Manuel Kant y hablaba él de esas dos categorías dentro de las que nos movemos los mortales, el espacio y el tiempo. Internet las está suprimiendo. Y eso significa para los medios de comunicación, sobre todo los periodísticos, algo que antes era inimaginable. Los viejos reporteros nos recordamos de la ilusión que siempre manteníamos de poder informar los hechos cuando todavía estaban calientes las huellas de los protagonistas. Y era lo de la información instantánea, pero esa instantánea era algo muy relativo. Ahora ya Internet ha hecho realidad ese sueño. El formato tradicional del periódico, su ritmo de producción, resultan algo lento y pesado frente a lo que se puede hacer en Internet. Además, los costos de producción, favorables para quien se acoge a la tecnología digital, ruinosos para quien insiste en la tecnología tradicional. Esta circunstancia se debe sumar a otra, la disminución de los ingresos por publicidad de que ya he hablado y la disminución de los ingresos por circulación cuyos datos ya vimos. Esa inferioridad de condiciones explica la urgencia de pensar y poner en marcha una nueva estructura económica. Para muchos esta acumulación de signos negativos impone un regreso al cero original, volver a comenzar, y a la necesidad de construir a la izquierda de ese cero. Es lo que lúcidamente reflexiona La Fuente, y abro comillas. Puede parecer una paradoja, pero la crisis económica y estructural que está arruinando los medios y ha puesto en cuestión su independencia va a dar lugar a sistemas de financiación que refuerzan esa independencia. He mencionado una palabra clave en esto, la independencia. En la crisis han contado como factores eficaces la multiplicación de fuentes de información, la consiguiente pérdida del monopolio de los periodistas como fuentes privilegiadas. Cualquier usuario de Internet puede ser fuente. Los periodistas ciudadanos aparecen para satisfacer la necesidad de información instantánea, breve y, si posible, excitante. El periodista tradicional y sus medios llegaron a ser así prescindibles. Muchos de los desvelos de los periodistas de hoy tienen que ver con eso. Nos estamos volviendo prescindibles. Entonces, ¿qué diablos voy a hacer yo? Y generalmente los periodistas que hemos estado mucho tiempo en el oficio no sabemos hacer ninguna otra cosa. Y allí el problema se agrava. Llegaron así entonces a sentirse prescindibles no solo por esa multitudinaria competencia, también, y atención a esto, porque siempre habían cargado con la sospecha de no ser independientes, sino subordinados a las fuentes de financiación. Y es este el sentido de esta búsqueda de una nueva estructura que haga desaparecer la vinculación del periodismo con el negocio y que lo muestre, por el contrario, como lo que siempre debió ser,
un servicio público. Hay una gran diferencia entre ese periódico y periodistas que se ven como participantes de un negocio y aquel a que siempre se ve como un servidor público que trabaja en una empresa privada, pero es un servidor público. Se trata de recuperar esta condición, este perfil, esta imagen. Retornando a las fuentes de la profesión, a la crisis estructural y económica de la profesión que ha puesto en cuestión su independencia, debe responderse con un sistema de financiación que refuerce y evidencie esa independencia. ¿Y cuál puede ser? Aquí es donde se le acumulan a uno las dudas y las angustias. ¿Cuál puede ser esa forma de financiación de los medios que no ponga en tela de juicio la independencia del medio o del periodista? A este objetivo contribuye una renovación de contenidos, que es el segundo gran componente de este cambio. Entonces, primer componente, reforma de la estructura económica. Segundo componente, los contenidos. Con fuertes razones se viene repitiendo la pregunta sobre la posibilidad de que sobreviva el periodismo que hemos conocido. ¿Se podrá seguir haciendo el mismo? Quienes así se lo plantean es posible que tengan en mente la permanencia de las técnicas y los modos de informar a que nos hemos acostumbrado, y a todos ellos habría que decirles con franqueza, ese periodismo que hemos hecho difícilmente sobrevivirá. Más aún, lo deseable es que no sobreviva. Está a punto de extinguirse, pues, el periodismo. Oigamos hablar a los que conocen de esto. Humberto Eco acaba de publicar una novela sobre un nuevo periódico. Interesante. Es optimista y piensa que sí es posible si a los periódicos se les cambian los contenidos. Condición de supervivencia de la prensa, que cambie contenidos. Abro comillas para Humberto Eco. Habría que hacer un periódico que se convierta no solo en la crítica de la realidad cotidiana, sino también en la crítica de la realidad virtual. Este es un posible futuro para un buen periodismo, le respondió a Juan Cruz del periódico El País. También le preguntaron en septiembre de 2011 a Ignacio Ramonet, el director del prestigioso Le Monde Diplomatique. Está en peligro de extinción, respondió. El ecosistema está cambiando. El ecosistema anterior ha explotado, pero la historia de los medios demuestra que siempre de esas crisis surgieron cambios importantes. Y continúa Ramonet. Quizá el miedo con que hoy se recibe esta noticia sea un signo de la necesidad de cambiar, porque indicaría que apoltronados en un modo de hacer periodismo, no nos hemos dado cuenta de la necesidad de cambiar. Hay que sacar de las salas de redacción todas las poltronas, porque ahora sí se necesita un periodismo muy despierto, muy activo. Cito de nuevo a Ramonet, quizá no haya habido en mucho tiempo tanta posibilidad como la que hoy tiene delante el sistema convencional. Es decir, la crisis se vuelve oportunidad. Los que dicen que nada hay más viejo que el periódico de ayer señalan uno de los cambios que la emergencia de Internet ha puesto en evidencia. La vieja estructura de la información está pensada desde la escasez
y su oferta vinculada a la actualización y a lo efímero. Es un producto que se agota en un tiempo de vida muy breve. La Nación que vimos esta mañana ya en este momento es un periódico viejo que no interesa, porque eso es propio de su naturaleza. Pasa lo que está sucediendo con los electrodomésticos, que se hacen para que duren cada vez menos y haya necesidad de estarlos renovando. Ya eso de la neverita vieja que veía crecer y envejecer a la familia, ya eso no existe. Ya todas las neveras hay que estarlas reponiendo periódicamente. Dentro de ese propósito de dar contenidos de interés y calidad para cada usuario, se necesitan contenidos relevantes para el público. Se pueden considerar relevantes los que le dejan al receptor la sensación de haber encontrado algo nuevo y duradero. Es decir, un regalo para la inteligencia y no solo para la curiosidad y los sentidos. Si algo caracteriza a ese periodismo que tiene que desaparecer y que es el que veníamos haciendo, es que es un periodismo dirigido a los ojos y al oído, pero no a la inteligencia. Y si algo ha de caracterizar el periodismo del futuro, es que le regala más a la inteligencia que a la simple curiosidad sensorial de las personas. El mismo Ramonet, en su diálogo con el diario El País, llamó la atención sobre otros dos requerimientos del lector de hoy. Entre un informativo que da 10 noticias rápidas con lenguaje de prisa y otro da 5 que te dejan la sensación de conocer y entender el hecho, el lector prefiere este por la integralidad de la información. Cierro comillas y sigo yo, pero sobre todo porque el lector se siente respetado. Es muy distinta a una información pedante en la que no se tiene en cuenta la inteligencia del lector y otra en que el lector siente que lo respetan por ser un ser inteligente. Y eso se percibe. Aún agrega Ramonet otro elemento. Tiene que haber un especialista que pueda hacer el trabajo de reunir el vitral, porque ha dicho que los lectores siempre están recibiendo fragmentos, con ese afán que tenemos de los breves, que es uno de esos inventicos que tenemos en los periódicos de breves. Son como los fragmentos de un vitral roto. Toma uno el cristal y ¿esto a qué corresponde? Porque naturalmente en la prisa, en el afán y en la cicatería de espacio de los breves, no hay dónde contar dónde encaja ese hecho. De modo que los lectores tienen la sensación de estar ante un vitral roto y nadie les ha ayudado a reconstruirlo. Ese es el especialista que echa de menos Ramonet, el que sea capaz de reunir y mostrar conjuntos, de mostrar procesos, que es tal vez la información más completa que puede darse. Es lo que emerge dentro del torrente noticioso que abruma a los lectores de hoy, que cuando buscan lo que puede responder a sus expectativas, encuentran entre un montón de información improvisada e incompleta, fragmentaria y superficial, hay una que se destaca porque da una clara visión del conjunto y una honda mirada a lo esencial de los hechos. Cuando llego a este punto, y a pesar de la evidente autoridad de las fuentes en que me apoyo,
me hago la pregunta que muy posiblemente está rondando en sus cabezas. ¿Un periodismo de esta naturaleza es posible? ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿Atraerá y retendrá a los lectores a los que nosotros hemos deformado con nuestra forma de informar? ¿Sí los atraerá? Esta última pregunta, que tendrá respuesta más adelante, plantea el tercer tema de cambio que urge la tecnología digital: la relación periódico-lectores, periodista-lector. Como se dan cuenta, hemos hablado cambiar la estructura económica, cambiar el contenido de la información. Y este es el tercero, la relación con el lector. Si debe cambiar la estructura económica y deben ser otros los contenidos, es porque la economía y los contenidos en función del lector determinan un cambio de relación. Digámoslo de una vez. La relación con de los medios con el lector deberá ser una cosa distinta de la actual relación medios-cliente. Presionados por su situación y mal aconsejados por su experiencia de negociantes, los gerentes de medios llegaron a creer que serían una ayuda las facilidades de la tecnología digital. Y resulta que entre esas facilidades está la de medir qué es lo que quiere el cliente, que es lo que han incorporado a su tecnología los expertos en marketing. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Entonces, trasplantaron eso a su relación con los lectores. Y resulta que el lector no es un cliente, ni las apetencias o requerimientos del lector no pueden ser los mismos de cualquier otro cliente. El señor que produce empanadas tiene que hacer un estudio de mercado para saber cuáles son las empanadas que consume la gente y darle a la gente lo que quiere consumir. En periodismo eso es un error. Ahí fracasa el marketing en cuestiones de circulación de periódicos. Porque si usted como periodista se propone darle gusto a la gente, está renunciando a su papel. Su papel no es ni entretener ni darle gusto a la gente. Su papel es acercar a esa gente a la realidad de lo que está sucediendo. A veces suceden cosas estupendas, a veces suceden cosas desagradables e igual usted tiene que acercarlos a eso. Por eso las técnicas de marketing que trataron de incorporar las gerencias de periódicos nunca dieron un resultado fiable y de largo plazo, dan resultados de corto plazo. Los editores se concentraron en la información digital sobre el número de visitas, apostando a monetizarlas. Quizá el error consiste en asimilar al lector de noticias a un consumidor de alimentos. Son dos cosas distintas. O de bebidas o de perfumes. Son lógicas diferentes. Señalaba Desain, un lector de papel significa entre 10 y 30 euros más en ingresos publicitarios que el visitante digital. La conclusión desoladora para los gerentes es que el público creado por la tecnología digital no está dispuesto a pagar por las noticias y es otra clase de público. La experiencia como consultor de medios del español Varela le permite responder a esos problemas con sonoridad de profeta. Sin creación de audiencias nuevas, merman las posibilidades de la prensa. El lector, pues, no es un simple cliente. En esa coyuntura se está revelando como un actor del proceso informativo.
sus años de lucha para crear un diario digital, el Mediapart, le enseñaron a Edwy Plenel que, comillas, debiera ante todo recuperarse la confianza del público lector. Cierro comillas. En el nuevo ecosistema de la prensa se combinan el trabajo específico de los periodistas, el debate democrático del público, suscitando su interacción y su fructífera confrontación. Cierro comillas. Esta interrelación con el lector engrandece y dignifica a la prensa, al contrario de lo que sienten los que lamentan el fin del monopolio de la emisión. Comillas, la información en red interrelaciona con lo local y lo global, con la sociedad, con los individuos y con los contextos, agrega Plenel. Indica con énfasis entusiasta, y tiene razón, porque su experiencia le ha revelado que ese nexo con los lectores que mantienen su fidelidad es la base de la libertad de un periódico. Un ángulo nuevo para hablar de libertad. Un periódico es tanto más libre cuanto más conectado está con sus lectores. Los cambios que la tecnología digital ha propiciado están mostrando esa realidad. Esta fortalecida relación con el lector representa, vigorizándola, la libertad de la prensa. Los que, convencidos de esta necesidad, están construyendo esa renovada relación con el lector, descubren que dentro del presupuesto para esta construcción se impone la desaparición de la línea vertical que rige las relaciones de periodista con lector. Periodistas nos situamos arriba, somos los que conocemos lo que pasa. El lector es alguien que está recibiendo las miguitas que le estamos dando de verdad. Y es una relación que nos convierte en presumidos, presuntuosos, y siempre con un aire de importancia que siempre tratamos de inflar. Esa línea vertical se tiene que cambiar por otra, la línea horizontal. De los que se tratan de igual a igual. Define esto de entrada una relación nueva. Y así como desapareció el monopolio de la información concentrado en el periodista y se extendió a todos los usuarios de Internet, ha comenzado a ser anacrónico ese aire de importancia personal como de aspirantes a príncipes de los periodistas. A esta construcción se llega después de hacerles frente a preguntas que han llegado a ser comunes en nuestro tiempo. Retener y multiplicar lectores satisfaciendo sus caprichos. Ustedes y yo hemos participado en las redacciones de una discusión que siempre se está renovando. ¿Esta noticia le gustará a la gente? Y siempre resultará el que dice, eso es un ladrillo, eso no le interesa a la gente, aunque se trate de una reforma constitucional. Pero puede ser más interesante para la gente con quién se acostó la diva, o cuál va a ser la próxima alineación en el partido de fútbol. Pero una reforma constitucional, una cosa que solo le interesa a constitucionalistas, y eso se cuelga. Y tiene el lugar que debió ocupar la diva y su mozo de turno. Es obscena la práctica de los medios y periodistas que se valen del poder para manipular comercialmente, políticamente, ideológicamente. Ese es otro de nuestros vicios. Aquella y estas prácticas acaban volviéndose contra los medios. En cambio, el medio que aporta, el que terminada su información hace que sus lectores se sientan
mejores personas, más conscientes de lo que sucede, esos son los que generan una fidelidad larga de sus lectores. Este lector que no recibe trato de cliente sino de socio, ni de subordinado sino de igual, exige, toma parte mediante la expresión de sus acuerdos y desacuerdos o con sus propuestas o comentarios. Es el lector que contribuye, que le da voz colectiva a la información, a la reflexión y al debate. Se genera asimismo una ininterrumpida e interrelacionada asociación libre entre periodistas y lectores. Pero insiste la pregunta en sus cabezas, ¿pero es posible? Sé que ustedes, al escuchar todo esto, se angustian y de pronto le buscan una salida. Son teorías de Javier Darío o de la gente que le escogió. Veamos la realidad. Creo necesario mencionarles como invitación a la esperanza que en el mundo ya están apareciendo medios y periodistas con estas características. Huffington Post. Este es uno de los ensayos de periodismo de futuro que se ha constituido en un modelo y que llegó a ser tan importante que lo vendieron con un precio que nunca imaginaron los dueños de ese periódico digital. Pero vamos con orden. El Huffington Post, que en pocos años, valorizado por su éxito, fue vendido a otro propietario como demostración de que este nuevo periodismo también puede ser un buen negocio. Es un periodismo de análisis inteligente, bien informado y con un diseño atractivo que se ha convertido en una necesidad para quien quiera estar bien informado. Hacen un prodigio consistente en esto. Seguramente a ustedes les ha pasado. Se encuentran en el periódico un artículo de esos, dicen, no, esto hay que conservarlo, tijera, recortico, que es un premio para el autor de la información, pero a la vez es un tesoro para uno. Pues se trata de que ese periodismo del futuro esté haciendo artículos de esos que se quieren recortar. Y por eso los suscriptores pagan para poder tener el privilegio del acceso a esa clase de información. 2012 fue un año de crisis para la circulación de los periódicos en Estados Unidos, pero también lo fue de crecimiento para la difusión digital y para productos complementarios, que lograron un aumento del 5% de la circulación en este año. El editor del Daily Telegraph, Tony Gallagher, explicó que se trata de romper el círculo vicioso de caída de circulación, recorte de personal, pérdida de calidad, mediante el aumento de la calidad de los contenidos y de la credibilidad. Los usuarios están dispuestos a pagar por contenidos exclusivos, como lo que encuentran los suscriptores del New York Times. Después del acceso gratuito a cierto número de notas, los lectores encuentran una barra de pago que, traspuesta, permite el acceso a una información exclusiva que en adelante ningún usuario quiere perder. Y aquí llega el momento de hablarles de este Mediapart, está en la parte de abajo. Detengámonos un poco en la historia de Mediapart. Primer capítulo, despido de periodistas del diario Le Monde. Es un diario que siempre se ha distinguido por la información inteligente y de una larguísima tradición y sobre todo de una muy sólida autoridad moral. Tuvieron que despedir periodistas. Segundo, esos periodistas se reúnen
y concluyen que quieren seguir en la profesión porque no saben ni quieren hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? Tercero, comienzan a examinar con Edwy Plenel, que había sido subdirector de Le Monde, comienzan a examinar cuáles son las condiciones de ese nuevo periodismo. Cuarto, adoptan unos principios básicos para seguir ejerciendo su profesión. Quinto, y esto es lo escandaloso y audaz, nuestro diario digital no tendrá publicidad ni patrocinios como apoyos. ¿Por qué? Porque esa es la clave para preservar la credibilidad y la independencia. Si seguimos con el mismo cuentico de estar pidiendo publicidad a empresas y tal o a los gobiernos, seguimos soportando sobre nuestras espaldas el mismo peso, que la gente no nos cree y siempre sospecha. Entonces no vamos a tener publicidad ni apoyos de gobiernos. Audaz. Luego, el otro punto, voluntad de presentar una información de calidad y estimular y mantener la interactividad con los lectores. Se lanzaron. Y en este momento Edwy Plenel estuvo en Bogotá y fue una oportunidad de conocer un pensamiento y unas realidades nuevas. El apoyo y relación con 150.000 suscriptores. Es decir, gente que no quería perderse la información de Mediapart, que ahí lo tienen. Examino todas estas fórmulas y encuentro como elemento común la voluntad de mantener vigente un oficio de informar a la sociedad de acuerdo con normas que despojan al periodismo de todas las prácticas que como malezas lo han limitado y degradado. Observen ustedes la exigencia de calidad y exclusividad que implica un tránsito desde el modelo de noticia, la noticita que a veces se dice, ya tengo mi par de noticitas hoy, ya me puedo ir a descansar, a material exclusivo. Y claro, pasar de redactar noticias que casi se hacían sobre formato, todos los días el mismo formato con distintos datos, pasar de eso a un material exclusivo ya significa un trabajo mucho más intenso, pero también más inteligente. Es una verdadera creación. Resulta evidente que la única dependencia aceptable para este periodismo del futuro será la de pasar de la sola publicidad a suscriptores. Es el paso que hoy se puede considerar más audaz. Casi que parece un salto al vacío, pero resulta indispensable si queremos retener el peso moral del periodismo sobre la sociedad. Un peso moral que se ha ido perdiendo en razón de la sospecha que gravita sobre todos nosotros de que nos pagan aquellos sobre quienes informamos. La única dependencia aceptable, pues, para el periodismo del futuro será la del suscriptor, o sea, la del lector, que entra de lleno a ser parte del medio de comunicación en donde entra a ocupar el puesto que nunca se le debió mezquinar. El lector siempre debió hacer parte de los medios que como bien social le dan su lugar propio. Cuanto acabo de mencionar es el ideal ético de la información periodística: compromiso con la verdad, independencia y responsabilidad con la sociedad. Es lo que Plenel saluda como el renacer de todo
repito esto, renacer de todo cuanto hay de digno, grande y verdadero en el periodismo. Esa es la oportunidad que nos está ofreciendo la tecnología digital. Refiriéndose a la crisis de los medios, exclama: es una buena noticia, pues vemos al periodismo volver a su razón de ser, a su justo lugar. Y uno se pone a pensarlo y le tiene que dar la razón. Katy McBride expresa la misma idea. Internet ha transformado el horizonte del periodismo, pero no así su misión tradicional y sus valores. Confirma esto el informe de Reuters, que llega a afirmar que las informaciones de actualidad son las que se están dando en los medios tradicionales. Si en algún momento la estructura comercial de los medios quiso asignarle al periodista ese papel subalterno de productor de entretenimiento, la coyuntura creada por lo digital demuestra que si esa es su función, la de entretener, el periodismo debe desaparecer, aplastado por el peso de las poderosas industrias de entretenimiento. Pero si el suyo es el papel de estimular el pensamiento mediante el conocimiento de la realidad y de sus posibilidades de cambio, esa es la vocación que nos da dignidad y permanencia. Es el momento para que los periodistas demuestren que son necesarios para la sociedad, afirmó Ramonet en diálogo con El País. Sí, la clave del futuro la está dando la tecnología digital, imprescindible para cualquier proyecto de progreso. Pero esta clave está condicionada por los ideales éticos de la profesión que le dan consistencia y valor a la tecnología. Hay que demostrar y demostrarnos que somos necesarios. Y eso no nos lo van a regalar. Eso lo tenemos que merecer. Y esta es una enorme ganancia respecto de lo que profesionalmente estábamos viviendo bajo un estado de permanente sospecha. Además, es cada vez más evidente que un nuevo periodismo es posible para una humanidad que crece en ambiciones y en requerimientos de información.